18 lugares sagrados revelados. Descubre los milagros de la fe que persisten en el plan de Dios en el tercer año de Joacim, rey de Judá. Un reverberante eco en el desierto del Sinaí capturó la atención de un hombre solitario. Era Moisés, el hijo de Amram, quien, tras vivir en la corte del faraón, se encontraba ahora huyendo de su pasado. En la soledad de una colina, sus ojos se posaron en una zarza ardiente, que a pesar de las llamas que la consumían, no se consumía. Unas palabras resonaron en su alma, profundas y conmovedoras: Moisés, Moisés, y un miedo reverencial se apoderó de él. Éxodo 3:4. En ese abrazo entre lo sagrado y lo humano, Dios estaba revelando su propósito. La opresión de los hebreos, su propio pueblo, torturaba la conciencia de Moisés. Las lágrimas de sus hermanos que clamaban por libertad clamaban en su interior, y el sonido del látigo egipcio resonaba como un lamento interminable. En un diálogo divino que desbordaba de promesas y desafíos, Moisés se atrevió a cuestionar: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Su corazón palpitaba con inseguridad mientras el viento fuerte entre las rocas ceñía el silencio tenso que lo rodeaba. De repente, la voz del Altísimo rompió la barrera de la duda: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Con cada palabra, Dios llenó a Moisés de una fe renovada y de destino. De regreso a Egipto, enfrentó no solo la incredulidad de su pueblo, sino también la obstinación del faraón, poderoso y arrogante. Las plagas llevaron consigo el juicio divino, un eco de la soberanía de Dios en cada golpe, y aún así, el corazón del faraón se endurecía, despojando a su gente de la luz. La más grande de todas las tensiones llegó en la orilla del Mar Rojo, donde el ejército egipcio se aproximaba con furia letal, en cada acercamiento, un recordatorio de la esclavitud. ¿Qué haremos ahora?, murmuraban los ancianos, mientras el miedo en sus corazones flotaba como una bruma amenazante. Pero con la certeza que ya resonaba en su interior, Moisés alzó su vara con firmeza, y en el silencio expectante, su fe se volcó hacia lo imposible. Dios de Israel, parte este mar, clamó, mientras la vara se extendía sobre las aguas. En un momento de sublime anticipación, el mar se dividió, ofreciendo una senda de rescate. Un camino en medio de las aguas, donde los israelitas, sin aliento y llenos de asombro, avanzaban. «Avanzad», exclamó Moisés, la firmeza en su voz infundía esperanza a sus corazones temerosos. Lo que se desplegaba ante ellos era más que un milagro, era la manifestación del poder de la libertad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Y así, mientras los israelitas cruzaban la tierra seca, la sombra del faraón caía sobre ellos como un presagio de temor. Se encontraba en ese umbral, donde la historia en sus almas comenzaba a gestarse, y la pregunta reverberaba en el aire: ¿qué otros milagros aguardaban del Dios de Israel en su camino hacia la tierra prometida? Mientras los israelitas avanzaban temerosos a través del lecho seco del Mar Rojo, el estruendo del agua que se alzaba a sus lados era como el sonido de 1.000.000 de océanos esperando a ser liberados. A sus espaldas, el rugido del ejército egipcio resonaba como un eco de muerte, impulsado por la furia del faraón que no podía soportar la pérdida de sus esclavos preciados. Éxodo 14, 5-9. Pero, en medio de la desesperanza, había un resplandor de luz divina guiando sus pasos. Moisés, cuya fe había sido consumida por la incertidumbre, fue ahora fortalecido por un fervor espiritual. No temáis, había proclamado, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Éxodo 14:13. Las palabras vibraban con autoridad, y en la vastedad del milagro que se desplegaba, el rostro de cada israelita iluminaba una mezcla de temor e incredulidad. Aquella imagen de aguas separadas, como muros indestructibles, les recordaba que el Dios de sus antepasados estaba más vivo que nunca.
De repente, un viento fuerte sopló, trayendo consigo un perfume de frescura en medio de la tensión. Era el soplo de Dios, el que había creado los cielos y la tierra. Mientras las corrientes de agua mantenían su posición imponente, los israelitas comenzaron a avanzar, sintiendo bajo sus pies la tierra firme como una promesa cumplida. Cada paso resonaba con la esperanza de libertad, una marcha de liberación celebrada por gritos de júbilo que se alzaban hacia el cielo. Sin embargo, mientras el pueblo se aproximaba al otro lado, la sombra del faraón continuaba cerniendo su amenaza. Una advertencia divina se susurró al oído de Moisés: levanta de nuevo tu vara sobre el mar, Éxodo 14:16. Con fe renovada, el líder obedeció, extendiendo su mano hacia el horizonte donde la luz y la oscuridad parecían encontrarse. En un instante, un rugido retumbó en el aire, y las aguas comenzaron a volver a su cauce. El mar se cerró con ferocidad sobre los ejércitos de Egipto. El sonido de la destrucción resonó en los corazones de los israelitas, pero también la paz de la liberación. Yo haré justicia, había prometido el Señor, y ese día se cumplió ante sus ojos con un despliegue de poder que nunca olvidarían. Éxodo 14, 30-31. En ese cruce de agua y destino, el pueblo se detuvo con corazones palpitantes, maravillados por lo que el Dios de Israel había hecho por ellos. Al llegar a la orilla, un canto de alabanza brotó de los labios de Miriam, la profetisa, quien llevó a las mujeres con timbales y danzas: cantaré a Jehová, porque se ha glorificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15, 1-21. Era un nuevo amanecer, una celebración que resonaba no solo en sus oídos, sino en su espíritu, como un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios. Más allá de aquella orilla, la travesía hacia la tierra prometida apenas comenzaba. La incertidumbre del desierto aguardaba, y en cada paso que dieran, la voz del Altísimo seguiría resonando. He aquí, yo envío un ángel delante de ti, les recordó, prometiendo guiarles y protegerles. Éxodo 23:20. ¿Qué otras pruebas y maravillas serían reveladas en el camino? El pueblo de Israel respiró profundamente, conscientes de que su viaje no solo se trataba de una meta física, sino de una transformación espiritual. Y así, en la profundidad del desierto, donde el hambre y la sed podrían amenazar su fe, despertarían misterios más grandes aún, cada uno revelando más del plan soberano de Dios, donde de su presencia vendrían bendiciones inimaginables. ¿Qué otros caminos de gloria nos revelará el Señor mientras avanzamos?, cuestionarían, mientras el eco de su viaje apenas comenzaba a cobrar vida en el libro de la historia divina. Moisés, guiando a su pueblo, se adentró en el desierto, donde el sol ardiente como un oro fundido dominaba el cielo. Éxodo 15:22. La emoción de la liberación aún vibraba en los corazones de los israelitas, pero la realidad de la vida en el desierto empezó a manifestarse con una dureza que desafiaba su fe. No pasaron muchos días antes de que la sed apremiara, y el hambre comenzara a hacer eco en sus estómagos vacíos. ¿Qué hemos de beber?, clamaron los israelitas con voces entrelazadas de desesperación. Éxodo 15:24. Su alegría había sido reemplazada por quejas, y la fe titubeaba ante la dura y cruda naturaleza del nuevo hogar en el desierto. Pero en lugar de condenar su falta de confianza, Moisés se volvió a su Dios, quien siempre encontraba la manera de responder a las súplicas de su pueblo. El Señor, en su compasión, mostró a Moisés un árbol que debía ser arrojado al agua amargosa de Mara. Así sanaré las aguas, prometió. Éxodo 15:25. Sin dudar, Moisés obedeció, y al instante las aguas se tornaron dulces, como un don divino en medio de la adversidad. Los israelitas, atónitos, se acercaron a las aguas limpias y probaron la frescura que revitalizaba sus cuerpos y almas, recordándoles que su liberación venía con provisión. Después de dejar Mara detrás, siguieron su viaje, y el desierto se extendía ante ellos como una vasta extensión de pruebas y oportunidades. Éxodo 16:1. La incertidumbre se apoderó de su corazón ante la siguiente dificultad. Era en ese momento de inquietud que el avance del Señor les fue prometido: yo os alimentaré. Éxodo 16:4. Al caer el rocío luego de la noche, el suelo se cubrió de un pequeño maná, tan blanco como la escarcha y tan dulce como la miel. ¿Qué es esto?, preguntaron los israelitas, maravillados ante este manjar desconocido.
Era el sustento que les daría fuerza en su travesía, un recordatorio de la provisión divina que nunca fallaría. Este es el pan que Jehová os da, Éxodo 16:15, les explicó Moisés, mientras su fe renovada se sostuvo en la certeza de la fidelidad del Señor. Pero aún así, no todo era sencillo. Las murmuraciones resurgieron, esta vez por la falta de carne. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde comíamos pan a saciedad. Éxodo 16:3, se quejaron. Aún en su queja, el Señor escuchó y prometió enviar aves para saciar su hambre. ¿Acaso hay algo que no pueda hacer? Parecía preguntar el querer divino, mientras el aire del desierto se llenaba de confianza en cada vuelo de codorniz traído por la bendición. Y sucedió que al caer la tarde, las aves vinieron, y el pueblo se sació, Éxodo 16:13. Cada necesidad que surgió fue atendida, cada duda confrontada con un acto de poder que no solo sustentaba sus cuerpos, sino que forjaba su espíritu. Más allá de las necesidades materiales, el Señor les enseñaba la importancia de la obediencia y la confianza. En el día de descanso, les instruyó a guardar el día del sábado, para que entendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Éxodo 16:23. Así, en medio del desierto, su corazón se forjaba, y sus almas eran moldeadas. Sin embargo, mientras la nube del Señor los guiaba de día y la columna de fuego iluminaba sus noches, en la distancia, nuevos peligros se asomaban. La figura de Amalek comenzó a vislumbrarse. Recuerda este nombre, susurró Moisés a su pueblo, porque el Señor peleará por nosotros. ¿Qué batalla librarían en el siguiente capítulo de su historia? En la fragorosa atmósfera del desierto, la misión del cielo se revelaría aún más, cada desafío se entrelazaba en el glorioso propósito de Dios. ¿Qué otras maravillas les estarían reservadas en su camino hacia la tierra prometida? Y sucedió que, mientras el pueblo avanzaba por el desierto de Sin, la tensión en el aire era palpable. Moisés, preparado en oración, miraba a su alrededor reconociendo la desesperación que crecía entre los israelitas. El recuerdo de los milagros recientes parecía desvanecerse en sus corazones atribulados, pronto rostros de queja y temor comenzaron a llenar el campamento. ¿Por qué nos has traído aquí, Moisés?, preguntó un anciano con voz temblorosa. Para morir de hambre en esta tierra árida, Éxodo 16:3. Su queja resonó en los oídos del líder, quien sabía que iba más allá de la simple necesidad. El pueblo anhelaba probar el sustento que habían dejado atrás en Egipto, como un ciclo de añoranza ciego a la provisión divina que tenían ante ellos. Esperad y veréis la salvación del Señor, respondió con determinación Moisés, mientras su espíritu clamaba a Dios en busca de guía. Entonces, desde la gloria de su palabra, el Señor escuchó y pronunció, «He aquí, haré llover pan del cielo para vosotros», Éxodo 16:4. Era un nuevo milagro que desafiaría una vez más la incredulidad de su pueblo. Pasarían solo unos momentos antes de que la tierra se cubriera nuevamente con la bendición celestial. Cada mañana, los hombres y las mujeres salían de sus tiendas y, al mirar el suelo, hallaban maná, como pequeñas semillas blancas que brillaban con el rocío, Éxodo 16:14. Se maravillarían al preguntar, ¿qué es esto?, al contemplar el alimento que Dios había preparado para ellos. Recogeréis cada uno según su comer, Éxodo 16:16, instruyó Moisés, designando que cada uno debía tomar lo suficiente para su hogar. Pero entre el pueblo, el susurro de la duda aún persistía. Algunos, llenos de desconfianza, tomaron más de lo que era necesario, almacenándolo incorrectamente, desafiando la provisión de Dios. Cuando al día siguiente miraron el maná que habían guardado, encontraron que estaba infestado y podrido. Porque el día del reposo del Señor viene, anunció Moisés, haciendo resonar en ellos una verdad olvidada. Así, los días continuaron, cada uno traía nuevas lecciones de fe y obediencia. De las amas de casa a los padres afligidos, había un eco común de temor y esperanza. Los corazones de aquellos que ponían en práctica las palabras de su líder eran renovados, mientras que los que se aferraban a sus tradiciones estaban condenados a conocer la amargura de su propia incredulidad. Sin embargo, no solo la provisión del maná llenaba su tiempo de desierto. Un día, se presentó Amalek, como un viento oscuro que amenazaba con arrebatarles lo que Dios les había dado.
con manos fuertes y corazones temerosos, se prepararon para la batalla. Mañana, estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano, instruyó Moisés, Éxodo 17:9. Cuando comenzó la batalla, Moisés, con las manos levantadas, oró. Con cada brazo en alto, Israel avanzaba, con cada brazo que se cansaba, Amalek cobraba impulso. Así, Aarón y Hur, los fieles compañeros de Moisés, le sostuvieron los brazos, y en esa unidad, Israel prevaleció, Éxodo 17:12. Con la victoria en sus manos, Moisés levantó un altar y lo llamó Yahvé Nisí, que significa el Señor es mi estandarte, Éxodo 17:15. En ese acto de agradecimiento, el pueblo entendió que cada batalla alineaba su destino con la voluntad de Dios. Cada golpe del enemigo era una oportunidad para mostrar la fidelidad del Altísimo. Pero en la distancia, el eco de una promesa aún no revelada resonaba. Moisés escuchó la voz de Dios susurrando en su corazón, escribe esto para recordarlo, porque aún vendrán días de celebración y de pruebas, y con cada uno, nueva revelación de mi plan. Así, un nuevo camino se dibujaba ante ellos, lleno de luchas, pero también de un propósito glorioso. ¿Qué otras pruebas se acercaban en el horizonte, y qué más estaba por revelarse sobre el plan soberano del Creador? La historia apenas comenzaba a desenredarse en el desierto de Sin. Y sucedió que, después de la victoria sobre Amalek, el pueblo de Israel continuó su viaje a través del desierto, guiados por la nube que era la presencia de Dios. Sin embargo, en el corazón de los israelitas, las dudas comenzaron a resurgir como sombras en la luz del maná. Recordaban la carne que había abundado en Egipto, y su nostalgia por lo que conocían empezó a entorpecer su fe. Un día, mientras Moisés estaba en la entrada de su tienda, oyó el murmullo del pueblo. Se acercó, e inmediatamente pudo discernir que sus palabras estaban teñidas de amargura. ¿Quién nos dará carne a comer?, clamaban algunos. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma está seca, no hay nada sino este maná. Números 11, 4-6. La ira de Moisés se encendió, y en su aflicción, se dirigió a Dios. ¿Por qué has afligido a tu siervo? ¿Por qué no has hallado favor ante tus ojos para que me des la carga de este pueblo? Números 11:11. Pero el Señor, en su infinita misericordia, respondió a Moisés, he oído la murmuración de los hijos de Israel. Diles que comerán carne, yo les daré carne, no solo un día o 2 días, sino por un mes entero, hasta que les salga por las narices. Números 11, 18-20. Los ojos de Moisés se abrieron en asombro, incapaz de comprender cómo podría ocurrir tal maravilla en el desierto. ¿Hay entre nosotros suficiente ganado o pescado para satisfacer a este pueblo?, se preguntó con incredulidad, pues sabía que la vasta soledad del desierto no podía proveer tal abundancia. Pero el Señor, en su omnipotencia, respondió con claridad, ¿acaso la mano del Señor se ha acortado? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Números 11:23. Así, el pueblo esperó ansioso. Pasaron unos días, y en la tarde, un viento del Señor sopló sobre la llanura, trayendo codornices desde el mar, y cubrieron el campamento de Israel. La carne llegó a ser como un río, relatarían después los ancianos, mientras aquellos que la probaban se deleitaban en la abundancia. Sin embargo, había un precio que pagar. Mientras algunos se entregaban a la glotonería, Dios vio el corazón del pueblo, lleno de incredulidad y descontento. Aquellos que comieron la carne y pecaron en su desobediencia fueron heridos por un gran castigo. Y a su lugar fue llamado Kibrot Hatabá, que significa las tumbas de la codicia. Números 11:34. Moisés, después de tan tajante lección, comprendió la profunda gravedad de la confianza en el Señor. Mientras Israel se dispersaba para recoger las obras de las aves, también recolectaban la enseñanza sobre la obediencia y la gratitud. Su viaje por el desierto se transformaba en una escuela de fe, donde cada prueba era una nueva lección de dependencia del Altísimo. El pueblo siguió su marcha, aprendiendo a mirar a Dios con esperanza renovada aunque el desierto continuara expandiéndose ante ellos. Cada paso los acercaba más al cumplimiento de la promesa y a la tierra que fluía leche y miel. En lo profundo del desierto, Moisés sintió en su corazón el eco de la promesa divina, no habéis visto nada de lo que haré,
porque lo que estoy a punto de hacer será un signo para todos los pueblos. Éxodo 34 horas y 10 minutos. Mientras miraba la vastedad del horizonte, una sombra de temor y expectativa lo envolvió. Con cada desafío, Dios desataría nuevas revelaciones de su voluntad y un llamado a la obediencia resonaba más fuerte que nunca. ¿Qué nuevos acontecimientos aguardaban a los israelitas en su travesía? ¿Qué significaría en el gran plan de redención de Dios? La narración del desierto apenas comenzaba a desentrañarse, y en cada giro del camino, el pueblo se acercaba cada vez más a un destino divino que cambiaría el curso de la historia. Y sucedió que, tras la dura lección de Kibrot Hattaavá, el pueblo de Israel continuó su peregrinación con corazones divididos. Algunos, aún atrapados en la codicia, ruegan y murmuran, mientras que otros, avivados por la experiencia reciente, buscan de manera sincera el rostro del Señor. En medio de esta tensión, la nube de gloria continuaba guiándolos, mostrando que aunque el desierto parecía implacable, la presencia divina nunca les abandonaría. Fue durante un caluroso día, cuando la sequedad del desierto se tornó casi insoportable, que el pueblo llegó a un lugar llamado Refidim. Allí, la sed comenzó a ahogar sus esperanzas. ¿Por qué nos has hecho salir de Egipto?, gritaban, para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y animales, Éxodo 17:3. Sus voces resonaban en el aire estancado, llenas de desesperanza. Moisés, cansado de la contienda, clamó a Dios en busca de dirección. ¿Qué haré con este pueblo?, decía, están a punto de apedrearme, Éxodo 17:4. La respuesta del Señor llegó como un susurro entre las tormentas de ansiedad. Ve delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve, Éxodo 17:5. Moisés obedeció, conduciendo a los ancianos de Israel hacia una roca en Horeb. Allí, su fe sería probada nuevamente, y mostraría que el Dios que guía también provee. Golpea la roca, le mandó el Señor, y de la roca brotaría agua en abundancia. La multitud observaba, con el murmullo de incredulidad transformándose en asombro a medida que el agua fluía como un torrente, saciando la sed de miles. Pero en medio del deleite y la gratitud, una sombra de desafío se acercaba. Amalek, un pueblo guerrero y poderoso, comenzó a atacar a los israelitas. Los israelitas, aún débiles y cansados, sabían que la batalla no sería fácil. Moisés se dirigió al pueblo con firmeza: escogeré a algunos hombres, y saldremos a pelear contra Amalek, Éxodo 17:9. Mientras Moisés subió al monte con la vara de Dios en su mano, la victoria dependería de su intercesión. Cuando alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando la bajaba, prevalecía Amalek, Éxodo 17:11. Aarón y Hur, al ver la lucha, sostuvieron sus manos, y el pueblo ganó la batalla, poniendo fin a la amenaza que pesaba sobre ellos. Así, cada victoria y cada bendición se convertía en un testimonio de la fidelidad de Dios. Después de la victoria, Moisés edificó un altar, y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte, Éxodo 17:15. En su corazón había un eco, la promesa de que las guerras de Amalek serían recordadas hasta que el último enemigo sea derrotado. Al igual que el agua de la roca, cada experiencia en el desierto transformaba al pueblo. Aprendían a depender de su Creador en cada palmo de tierra, en cada gota de agua. La enseñanza no era solo sobre sustento físico, sino sobre la necesidad de buscar a Dios en medio de las pruebas. Pero, ¿qué significaba verdaderamente esta victoria en el gran relato de redención? ¿Acaso no era un adelanto de un poder que vendría a aplastar todas las adversidades? Moisés, al mirar hacia el horizonte, sintió en su corazón un llamado a permanecer firme. La historia de Israel estaba entrelazada con un futuro glorioso, y todavía había más revelaciones que desentrañar bajo la mano del Altísimo. La travesía aún no había llegado a su fin, y lo que sucedería a continuación sería parte de un propósito eterno que resonaría a través de las generaciones. La promesa del Mesías estaba avanzando, y la saga de la redención del pueblo de Dios apenas empezaba a tomar forma. Las dudas del corazón humano nunca estaban lejos, pero la fidelidad de Dios guiaba cada paso. Y en el amanecer de un nuevo día, mientras la brisa del desierto traía consigo un ligero frescor, el pueblo de Israel continuó su marcha hacia el monte Sinaí.
La nube de gloria se mantenía sobre ellos, un recordatorio constante de que Dios estaba en medio de su pueblo. Sin embargo, el alma de Israel aún llevaba las cicatrices de la batalla reciente, y la inquietud sobre su futuro se cernía sobre ellos como una sombra. Moisés, a quien Dios había llamado para guiar a su nación, se detuvo en un lugar elevado y sintió la urgencia de interceder nuevamente por el pueblo. ¿Cómo podrán ellos, que aún se debaten entre el temor y la fe, recibir tu palabra?, clamó Moisés al Señor. En respuesta a su súplica, la voz del Altísimo retumbó sobre el silencio del desierto: Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, y vendré a manifestar mi gloria ante ellos. Éxodo 19:9. Así, Moisés descendió de la montaña, convocando a los ancianos de Israel. El Señor nos manda a prepararnos, dijo, seremos un pueblo separado, consagrado para él. Éxodo 19:10. Entonces, el pueblo se sometió y se purificó, lavaron sus vestiduras, se abstuvieron de acercarse a lo profano, y se postraron ante el Creador. Su vulnerabilidad ante la grandeza fue palpable. El desierto, que anteriormente se había sentido como un castigo, ahora se transformó en el entorno de un encuentro divino. Al tercer día, cuando el alba comenzó a desvanecer las sombras, un estruendo de truenos y relámpagos llenó el aire, el monte Sinaí tembló. Los israelitas miraban atónitos, sus corazones golpeaban con temor y reverencia, pues la presencia del Señor descendía en fuego. La voz de Dios resonó como una trompeta, llamando a su pueblo hacia la santidad. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22, proclamó desde lo alto. Moisés ascendió de nuevo al monte, y allí, Dios le impartió los mandamientos, un regalo de instrucción y moralidad, que servirían como una luz en la oscuridad del desierto y la guía en su camino hacia la tierra prometida. Tú les transmitirás mis ordenanzas, indicó el Señor. Entonces, las palabras de Dios se grabaron en tablas de piedra, símbolos de un pacto eterno que se sellaba entre el Creador y su pueblo. Sin embargo, a medida que el pueblo aguardaba, la incertidumbre sembró desconfianza. Algunos comenzaron a inquietarse. ¿Qué le ha sucedido al hombre que nos sacó de Egipto?, murmuraban. El temor de perder su guía hizo que buscaran un ídolo, sus corazones aún atados a la esclavitud. Así, forjaron un becerro de oro, olvidando la fidelidad de su Dios en el momento más crucial. La ira del Señor se encendió contra Israel, pero Moisés, como un intercesor, reclamó la misericordia de Dios. Recuerda, oh Señor, la promesa que hiciste a tus siervos, imploró. La súplica de Moisés resonó en los cielos, y el corazón del Señor se conmovió. He decidido perdonar, respondió el Altísimo, dejando una lección imborrable: su amor siempre lleva consigo una sombra de justicia. Así, el pueblo se encontró en un momento crucial, el desafío de permanecer en el camino de la obediencia o sucumbir en la desesperación de la incredulidad. Las tablas de la ley, símbolo de su orden, traían la nueva esperanza, mientras el escarlata de la desobediencia pintaba un cuadro sombrío. ¿Podrán ellos refrenar su ambición de ídolos y atenerse a los mandamientos del Señor? ¿Qué futuro les espera en su lucha por la fidelidad? La revelación venidera de la gracia y la redención aún residía en el plan soberano de Dios, un misterio que aguardaba su momento para brillar en la oscuridad de Egipto y más allá. Mientras los ecos de su pacto resonaban, el destino de Israel se asentaba en la promesa de uno que habría de venir, el libertador que romperá toda atadura de opresión. Y así, mientras los rumores de inquietud se propagaban entre el pueblo, Moisés, como un faro de esperanza, regresó del monte Sinaí con las tablas de piedra en sus manos. Su rostro resplandecía con la gloria del Señor, como un testimonio viviente de la santidad divina que había recibido. Sin embargo, la alegría de su encuentro se veía ensombrecida por la aflicción en el corazón del pueblo. Al llegar, se encontró con la escena, donde el pueblo, en su desesperación, danzaba en torno al becerro de oro, entonando cánticos que erguían su rebelión. El fuego de la ira de Moisés ardía en su corazón al contemplar la apostasía de su nación. Pueblo insensato. ¿Cómo habéis olvidado al Dios que os ha salvado?, gritó, mientras las tablas de la ley caían de sus manos, quebrantándose en el suelo como una representación de la fragilidad humana. Entonces, Moisés tomó el becerro y, en su ardor,
lo hizo reducir a polvo, el cual arrojó al agua, instando al pueblo a beber de ella como símbolo de la amargura que produce la idolatría. ¿Quién está del lado del Señor?, preguntó con voz resonante, llamando a los levitas a unirse a él. Ellos corrieron hacia Moisés, dejando atrás su pecado, y el líder les ordenó ejecutar el juicio sobre aquellos que se habían desviado. En ese día oscuro, miles de vidas se perdieron, pero la verdad de Dios fue proclamada, y la purificación comenzó. La consecuencia fue dolorosa, pero Moisés sabía que la santidad debía ser restaurada en un pueblo que había sido llamado a ser luz para las naciones. Desde entonces, Moisés ascendió de nuevo al monte, llevando en su interior el peso de un pueblo rebelde, y el clamor de su alma resonó en oración: si he hallado gracia ante tus ojos, perdona ahora su pecado, y si no, bórrame, te ruego, de tu libro que has escrito. Éxodo 32 horas y 32 minutos. La respuesta del Señor fue de soberana decisión. Al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Éxodo 32 horas y 33 minutos. Era un recordatorio que incluso entre la gracia, hay juicio. Días pasaron en intensa intercesión, y los rezagados se lamentaban por su pecado. Moisés volvió al campamento con nuevas tablas, una señal de que el pacto que habían quebrantado podía ser restaurado. Las palabras de Dios aún resonaban en su ser y la nube de gloria se posó sobre él. He aquí, yo establezco un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que nunca han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Éxodo 34 horas y 10 minutos. El rugido de la montaña y el fuego despertaron un nuevo sentido de temor y respeto, y el pueblo se reunió alrededor, esperando la renovación que se avecinaba. En este punto, la provisión de Dios se materializaba, y la promesa de gloria se acercaba. Moisés, alentado por la revelación de un pacto renovado, sabía que el llamado de Israel era más significativo. No solo eran un pueblo, eran un puente hacia la redención, una señal del amor de Dios por todas las naciones. Las tablas fueron de nuevo grabadas, la ley restaurada, y se selló un pacto de obediencia que habría de resonar a través del tiempo. La historia de Israel estaba lejos de haber terminado, más bien, estaba alcanzando un clímax profundo, el cumplimiento del pacto, la manifestación de la gloria de Dios que se iría aún más allá del desierto. Mientras el pueblo miraba con expectación, se alentaba la esperanza de una liberación mayor. Así, el pueblo permanecía parado al borde de lo desconocido, con sus pies sobre la tierra prometida. La pregunta latía en sus corazones: ¿cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? La revelación de su gloria estaba más cerca que nunca, se encontraban a las puertas de una promesa que desafiaría su entendimiento y cambiaría el rumbo de la humanidad para siempre. ¿Estaba la redención, quizás, tejiendo un destino mayor que su propio camino? La respuesta aguarda un nuevo encuentro en el corazón del desierto. Moisés descendió del monte Sinaí, llevando consigo las nuevas tablas, su mano temblorosa manifestaba el peso del encargo que el Señor le había confiado. El pueblo, ahora enmarañado en un profundo anhelo de redención, se agolpaba en el campamento, ansioso por escuchar la voz de Dios a través de su líder. Con las palabras de promesa aún resonando en su corazón, la atmósfera estaba cargada de expectación y reverente temor. Escuchad, oh Israel, empezó, la voz de Moisés vibrando con autoridad y compasión. El Señor, nuestro Dios, es un Dios celoso, un Dios que busca la fidelidad de su pueblo. Mas no es solo un Dios de juicios, sino un Dios de misericordia, quien desea que todos vengan a Él y encuentren vida. La congregación permaneció en silencio, la tristeza de su pecado aún pesando sobre ellos, pero había un destello de esperanza en sus corazones. Moisés les instó a inclinarse y humillarse ante el Dios que, aunque justo en su ira, era rico en gracia. Hoy, podemos reanudar el pacto, y como Él prometió, su gloria será visible entre nosotros. Él hará maravillas, no porque lo merezcamos, sino por su gran amor. Mientras Moisés proclamaba el mensaje del Señor, la nube de gloria se cernía sobre el monte, y una brisa suave recorría la tienda de reunión. Era como si el mismo cielo estuviera escuchando, prestando atención a cada palabra. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este eco de promesa atravesó los corazones endurecidos, generando un nuevo compromiso de obediencia en nuevas generaciones. Aquel día,
el pueblo se comprometió, y Moisés, al escoltar sus votos a Dios, se dirigió de nuevo al monte. Allí, en la soledad sagrada, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Cómo llevaré yo solo a este pueblo?, clamó al Señor, su voz resonando en la vasta magnitud del desierto. El Señor, al escuchar la angustia en su corazón, respondió con gracia: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Éxodo 33 horas y 14 minutos. La promesa de su presencia trajo consuelo a Moisés, pero había una revelación más que aguardaba. Muéstrame tu gloria, pidió el líder con fervor, deseoso de experimentar la plenitud del Dios que le había llamado. El Señor le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y te proclamaré el nombre de Jehová. Éxodo 33 horas y 19 minutos, instruyéndole que se ocultara en la hendidura de la roca mientras la gloria de Dios pasaba. Días después, mientras el pueblo comenzaba a organizarse para su travesía hacia la tierra prometida, una nube espesa envolvió la tienda de reunión. La presencia del Altísimo estaba palpablemente cerca, provocando un profundo temor y reverencia. Los ancianos y los líderes se reunieron, anticipando un nuevo nivel de revelación y encuentro divino. ¿Cuál será la tierra que el Señor nos ha prometido?, se preguntaban unos a otros. ¿Seremos dignos de recibir su herencia? El eco de sus dudas palpitaba en el aire, pero el espíritu de Moisés, al contemplar la gloria, entendió que el plan de Dios era mucho mayor. No es por nuestra justicia, sino por su nombre, que seremos guiados hacia la libertad definitiva, se decía a sí mismo. Así, con el liderazgo divino sobre ellos, el pueblo de Israel se preparó para dejar atrás un pasado de opresión y avanzar hacia el destino que les aguardaba. En su corazón, Moisés sabía que esta travesía sería prueba de fe y obediencia, llevando adelante la historia de un pueblo elegido. Cuando lleguemos a la tierra prometida, seremos testigos de la gloria del Señor, proclamó. Sin embargo, un pensamiento inquietante le atravesó la mente: ¿serían suficientes sus corazones para cumplir el testimonio divino? La historia estaba lejos de ser simple, y el reino de Dios estaba en marcha, una revelación que influiría no solo en su pueblo, sino en todos los que mirarían hacia adelante a su gloria. El cielo se cernía sobre ellos, y la pregunta permanecía viva en el aire: ¿estaba el pueblo listo para abrazar el plan soberano de Dios, ese que se desplegaría en sus vidas y a través de las generaciones? La próxima etapa del viaje estaba por comenzar, y con ella, la revelación de un poder mayor que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. En el corazón de aquella travesía, la redención aguardaba su momento. A medida que el pueblo de Israel se adentraba en el desierto, cada paso resonaba con la carga de la historia que llevaban sobre sus hombros. Los ecos de promesas pasadas se entrelazaban con el fervor de la aventura por venir. Moisés, consciente de su responsabilidad, miraba hacia adelante, hacia la tierra prometida que aguardaba en el horizonte, pero su corazón seguía abrumado por los desafíos que cada día les presentaba. La travesía no era simplemente un viaje físico, sino un camino de transformación y revelación. Mientras establecían su campamento en un lugar llamado Elim, donde brotaron aguas dulces y palmeras se alzaban como testigos de la providencia divina, la frescura del agua fue un bálsamo para sus almas cansadas. Éxodo 15:27. Sin embargo, esta bendición momentánea no podía desvanecer las inquietudes que aún asolaban a los israelitas. ¿Cómo avanzaremos si el desierto se torna cada vez más inhóspito?, murmuraban, recordando la vida que habían dejado atrás. Moisés, sintiendo la incredulidad crecer entre su pueblo, decidió convocar a los ancianos. Recordemos lo que el Señor hizo en Egipto y lo que Él prometió, les instó, con el rostro iluminado por la fe. No temamos, porque el mismo Dios que nos liberó de la esclavitud ahora nos guiará hacia la libertad completa. Con renovado compromiso, el pueblo aceptó su fe. Pero, a medida que continuarían su viaje, la verdadera prueba de su confianza y obediencia comenzaba. Desde Elim, el pueblo marchó hacia el monte Sinaí, la montaña sagrada de su encuentro con Dios. Cada día enfrentaban el sol abrasador y cada noche el frío intenso, pero aún más profundo era el desafío de confiar en lo invisible. Un día, mientras atravesaban un paisaje ardiente, las quejas comenzaron a surgir nuevamente. En Egipto, por lo menos teníamos comida abundante, clamaban algunos desilusionados, su falta de memoria sacudiendo las bases de su fe. Números 11,
5-6. La ira de Moisés se encendió, y él dirigió su súplica al Señor. ¿Dónde está el poder que prometiste mostrar? ¿Cómo puedo pastorear a este pueblo que sigue dudando? Números 11:11. El Altísimo, en su infinita gracia, escuchó las quejas y deseos del pueblo. Diles que caerá maná del cielo, instruyó a Moisés. Era una prueba de fe y un acto de provisión que demostraría no solo el poder de Dios, sino también la necesidad de que el pueblo aprendiera a depender completamente de su mano. El maná será una muestra de que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, Deuteronomio 8:3. El amanecer del siguiente día trajo consigo el sorprendente evento, un suelo cubierto de maná, como escarcha, ofrecía sustento a todos, permitiendo que cada familia recogiera lo necesario para su día. Éxodo 16:14. Maravillado de la benevolencia divina, el pueblo vio ante ellos la dulzura de la provisión que solo Dios podría ofrecer. Cada bocado recordaba su dependencia de él. Sin embargo, a pesar del milagro, algunas almas se negaban a confiar completamente, ansiosas por acopiar más de lo que necesitaban. Así, al siguiente amanecer, encontraron mala hierba en aquellos que fueron codiciosos. La codicia no sacia el hambre del alma, advirtió Moisés, la obediencia a la palabra de Dios es lo que bendice. Pasaron los días de maná y cayeron noches en la serenidad del campamento de Israel. En la distancia, Amalek comenzaba a acechar como un león voraz, listo para atacar. La tensión en el aire se hizo palpable, y un nuevo desafío aguardaba la fe de un pueblo que aún no se había arraigado en la confianza absoluta en su Creador. Moisés, clamaron los líderes, no sabemos cómo enfrentarlo. ¿Cómo lucharemos sin compasión? Pero el líder, con la vara de Dios en su mano, replicó, el Señor peleará por nosotros. Prepárense. Éxodo 17:9, y su voz resonaba firme como una declaración de fe. En la llanura de Refidim, cuando la batalla finalmente fue entablada, la separación entre la victoria y la derrota salió a la luz. Con cada brazo que se levantaba en oración, Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba sus brazos por el cansancio, los enemigos cobraban ímpetu. La asistencia de Aarón y Hur en un momento de fragilidad fue un testimonio vivo de la importancia de la unidad y el apoyo en la comunidad de creyentes, Éxodo 17:12. Finalmente, la victoria sobre Amalek no solo demostró el poder de la oración, sino también un componente dinámico de la fe. Cuando el pueblo se une en la intercesión, los cielos responden. Pero la pregunta aún persistía, ¿cuáles serían los siguientes desafíos que Dios tenía para Israel y qué otras maravillas revelarían un nuevo aspecto del plan soberano del Creador? La historia apenas estaba comenzando en el desierto, y cada paso hacia adelante traía la promesa de una revelación gloriosa y transformadora que cambiaría el curso de la humanidad.